Comenzamos ahora, chicos, ya con la clase 8, en la que vamos a ver vamos a dividirla en RNN, ¿no? Vamos a ver lo que es las recurrent layer, ¿eh? Capas recurrentes, que nos van a servir para poder trabajar también. Así que lo primero que vamos a hacer es dividir esta clase, como estamos comentando, en las dos clases, porque es muy extensa también. Hay muchas propiedades que se pueden trabajar, ¿no? Así que lo primero que vamos a hacer es definir qué es, ¿no? RNN, ¿no? Por una parte, ten en cuenta que las redes neuronales RNN, ya que especificar aquí, RNN, son redes neurales recurrentes, ¿no? Hasta ahí llegamos, ¿no? Las siglas específicas. Bien, también conocidas como RNN profundas. Igual a RN profundas. Bien, deep RN, ¿no? Podemos decir que es una variable de redes neuronales recurrentes que añade más complejidad y capacidad, ¿no?, al modelo a través de la adición de capas ocultas adicionales, ¿no? Así que podríamos decir que variante de redes neuronales, que añade más complejidad. Añade más complejidad y capacidad de modelado pueden hacer por medio de capas ocultas. También podemos decir que una RNN simple consiste en una sola capa oculta que procesa las secuencias de entrada, y para su información a lo largo del paso de los tiempos. Sin embargo, en muchos casos este diseño puede no ser suficientemente potencial para capturar patrones más complejos en los datos de la secuencia. Por tanto, una RN profunda, hay múltiples de capas ocultas. Acordaros, RNN profunda igual a diferentes capas ocultas. Y también tiene múltiples, diferentes, ocultas y múltiples. Voy a decir. Bien. Cada una pasando por la salida de la siguiente capa y así pasado tiempo. Esto permite que la red modele relaciones más complejas a lo largo de la secuencia de entrada. Estas capas adicionales permiten a la red aprender representaciones de los datos en múltiples niveles de abstracción, lo que puede ser útil sobre todo para tareas más complejas. La arquitectura de RNN puede ser visualizada de la siguiente manera. Vamos a verlo. Por ejemplo, en el caso que estamos definiendo nosotros, tenemos una entrada, ¿no? Claro que aquí tenemos una entrada. Capa colto 1. Seguimos así, suficiente a la siguiente, que sea la capa oculta 2.
Y así, puntos suspensivos pongo porque puede haber multitud de capas hasta que llega a la capa oculta N. ¿Esto qué quiere decir? Que todas estas, acordaros, era una entrada oculta también. El estado oculto correspondiente podemos tener también aquí. Bueno, podríamos haberlo puesto. Vale. Acordaros que tendríamos aquí estado oculto. Uno, T1, luego tendríamos el estado oculto 2, T2, y así sucesivamente, podríamos colocarlo aquí, hasta estado oculto N de T. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta arquitectura de capas ocultas tiene su propio estado oculto que se propaga a lo largo del tiempo, de un paso de tiempo al siguiente y a lo largo de las capas, de esta capa a la siguiente. Es importante mencionar que RNN profundas pueden ser más difíciles de entrenar que las RNN simples debido a problemas con el desvanecimiento o exposición del gradiente. Sin embargo, las variantes RNN como LSTM, Long Stored Pair Memory, o GRU, Gate Recurrent Unit, han sido desarrolladas para mitigar, podríamos decir, todos estos problemas y se usan a menudo en la construcción de RN profundas. Así que vamos a ver este tipo de características, actividad y ejercicio con una de estas que hemos ya mencionado, y para ello vamos a empezar ya. Nos vamos a nuestro código y vamos a ver la primera, que va a ser directamente una simple RN, ¿no? Bien, vamos a empezar, chicos. A ver, preparar un poco nuestro programita. Y este va a ser lo siguiente, ¿no? Vamos a crear un modelo de neurona, red neuronal recurrente, RNN simple, utilizando Keras, como estamos trabajando ya durante toda la unidad. El modelo se usará para una tarea de calificación binaria. Este ejemplo que vamos a hacer, vamos a generar secuencias aleatorias de números y clasificarlas en dos clases, basándonos en si la suma de los números de la secuencia es mayor que un cierto umbral. Así que vamos a ver cómo haríamos esto. Por una parte, vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo haríamos? From NumPy. Como hay que trabajar con números, requerimos NumPy. Import array. Por otra parte, vamos a trabajar ya con las librerías de siempre. Keras.models import secuencial. Y luego también tenemos otro from que nos va a servir para Keras layers. Le vamos a poner import y vamos a poner simple RNN, aquí lo tenemos, y dense.
Con lo cual tenemos ese tipo de capas que vamos a generar nosotros. Bien, visto esto, vamos a importar también NumPy npm a nivel global. Así que a nivel global también importamos NumPy para arrays también. Bien, visto esto, ahora vamos a generar la secuencia aleatoria. Así que cogemos x, que va a ser igual a que va. Voy a hacerlo tan rápido que se nos va el curso. Bien, npm.random .rand y vamos a colocar aquí ya, fijaros, voy a poner yo 10.000, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y por otra parte 10. Tened en cuenta que nosotros necesitamos mucha información y muchos datos, así que por eso pongo esa cantidad. Después de generar la secuencia aleatoria que vamos a generar nosotros, vamos a calcular la suma y etiquetas de secuencia. Así que aquí ponemos i, va a ser igual a que a np punto where's y lo pongo np punto sum, la suma, y vamos a poner aquí x, coma, y axis, los ejes, ¿no? Y los ejes van a ser igual a qué? A directamente a 1. Con esto ya tendríamos preparado. Ahora lo único que sea mayor a 5, 1, 0. Con esto ya, acordaros que lo que hacemos es calcular la suma y etiquetamos las secuencias. Con esto ya etiquetando las secuencias, ¿qué hacemos? Ahora vamos a dividir los datos de entrenamiento y de prueba. Así que ahora x-train, coma, y train van a ser igual a los valores respectivos que vamos a generar para entrenamiento. X, con corchetes, sí, efectivamente, 2 puntos. Bueno, vamos a ver, aquí podemos poner 8000. Más o menos 8000. 8000 mejor. Y luego y lo mismo. Así que vamos a colocar aquí también y. 2 puntos, 8000. Después de tener ya los valores específicos, luego explicaremos con más profundidad, como ya sabéis, las líneas, pero ahora vamos a ir codificando y en líneas generales os explico un poco lo que es el código y cómo funciona. Bueno, aquí tenemos también otro X, así que X, guión, test, ¿verdad? Test, coma, y, guión test, va a ser igual a las mismas propiedades, ¿vale? De entrenamiento y de prueba. Así que ahora, bueno, lo primero que hay que hacer es quitar esto. Vamos a quitar esto, las paréntesis que sobran. Vale. Y ahora aquí hacemos lo mismo. Incluso fijaros, bueno, pero esto va a ser al revés. Vamos a colocar de 8000 en adelante. Ten en cuenta que para que sean diferentes, entrenamiento y prueba, necesitamos datos diferentes de entrenamiento y prueba. Uno va a ser hasta 8000, el límite, es decir, ten en cuenta que son 10.000, con lo cual 8000, vamos a trabajar del 1 al 8000 para el entrenamiento y para, en este caso la prueba, el test va a ser de 8000, 2 puntos, con lo cual vamos a prepararlo. De hecho, por ejemplo, si ponemos los corchetes va a ser mejor, ¿no? Chicos, no sería mejor poner los corchetes y luego ya, coma, y la i va a ser igual a los corchetes y 8000 de nuevo y 2 puntos. Con esto ya tendríamos preparado ya los datos de entrenamiento y prueba de referencia. Luego creamos el modelo, así que ya sabéis cómo era, ¿no? Cómo es, model,
igual a sequencial y luego model.add y ponemos las capas. Simple, RNE, y ahora le vamos a colocar los valores para que actuemos secuencia que son 10. Por un lado vamos a poner input, -sharp. Sharp va a tener 10, 1. Ahora ya le ponemos model.add y vamos a agregar otra capa más, que es una capa densa, para que procese. Así que dense va a tener la capa densa un 1 como parámetro y la activation va a ser igual a sigmod. Así que aquí sigmod. Listo, esto ya tendríamos preparado. Ahora ya queda poco. Lo único que nos queda es, como es habitual, compilar el modelo, model.compiler, y dentro del model compiler los va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a binary, ¿no? Como son números binarios, lo que vamos a trabajar, binary, y le ponemos ahora cross entropy. Y ya después de cross entropy, ¿qué tenemos que hacer? El optimizador optimizer va a ser igual a Adam y nos quedan las métricas que tenemos que generar. Así que metrics va a ser igual a, bueno, primero va a ser igual a ¿qué? A los corchetes, las llaves y ahora accuracy. Bien, con esto ya tendríamos. Ahora ya, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Continuamos, ¿no? Ahora ya sería entrenar, ¿no? Entrenamiento del modelo, ¿no? Model.fit, ¿no? Y el fit que hagamos, en este caso x.train, coma, y guión, train, y luego que hacemos, las épocas, epoch, igual a 10 mismo, venga, 10 mismo, para no variar, como siempre, y batch, size de 32, vamos a poner en vez de 10, vamos a poner 32, paquetes que vamos a ir entrenando. Después ya evaluamos el modelo, vamos a evaluarlo, los, accuracy va a ser igual a model.evaluate, y evaluate que va a ser igual a x-train text, ei text. Con esto ya acordaros tendríamos ya la evaluación. ¿Y ahora qué nos queda? Ahora nos queda ni más ni menos que pintarlo, ¿no? Pintar la estadística. Así que print, vamos a poner los tanto por ciento, le ponemos aquí tanto por ciento 2f, punto 2f, y dentro del 2f, bueno, ahora tanto por ciento, vale, tanto por ciento, vamos a ver aquí, tanto por ciento, y le ponemos los. Y por otra parte el print, print, y va a ser igual a ¿qué? A accuracy, va a ser igual a tanto por ciento, punto 2f, y aquí ahora tanto por ciento, y le ponemos accuracy,
accuracy por 100. Y ya tendríamos preparado el porcentaje. Bien. Por tanto, en este ejemplo, ¿qué hacemos? Vamos a ir viendo lo que hace. Por una parte, lo primero que hacemos es generar 10.000 secuencias de 10 números aleatorios. Cada secuencia se etiqueta como 1. Si la suma de los números en secuencia es mayor a 5 y 0 en caso contrario, si no, nada. Por tanto, luego el modelo se construye utilizando la función secuencial, ¿no? De Keras, que ya la sabemos para qué sirve, ¿no? Que nos permite que apilar capas para construir el modelo. En este caso, la primera capa que sería la capa simple RNN, con 10 unidades. Y la segunda capa sería una capa densa, con una sola unidad. Y la función activation sigmoid, que es típica para problemas de clasificación binaria. El modelo se compila, ¿no? Y la función de pérdida de entropía cruzada binaria, que es la que se trabaja nosotros con este tipo de fórmula, que es apropiada para los problemas de clasificación binaria y el optimizador Adam. El rendimiento del modelo se mide en términos de precisión. El modelo se entrena durante 10 épocas, ¿no? Y el tamaño de lotes de 32. Y luego se evalúa los datos de prueba. Finalmente se imprime la pérdida y la precisión de los datos de prueba. Eso es lo que hacemos. Así que, bueno, lo demás lo sabéis. Yo creo que de aquí de todo esto, la gran mayoría lo sabéis. Lo único que podíamos a lo mejor definir pues sería el caso de simple RN, pero bueno, RN, acuérdanos que esto lo hemos dado, el simple char, que es la forma en la que tenemos que trabajar nosotros, y todo tipo de características ya lo sabemos. Así que la activación, por ejemplo, de la capa densa, también lo sabéis, con lo cual lo único que vamos a trabajar es el resultado que nos va a dar. Así que vamos a ver el resultado y analizamos el resultado, que es lo prioritario. Aquí, por ejemplo, le colocamos un CLS y empezamos a ejecutarlo. Acordaros que aquí bueno, antes de repasarlo, antes de ejecutarlo, ten en cuenta que aquí tengo un error, ¿no? X, vamos a dejarlo en mayúsculas. Todos estamos trabajando con mayúsculas, así que aquí hay algún errorcillo que hay que modificar. Ahora ya sí, tenemos XX, todas las X organizadas, X en este caso perfecto, X se valora, esperemos que no esté nada mal, porque con tantas variables trabajando pues puede caer algún tipo de problemas. Ahora parece que está bien, así que vamos a preparar ya el resultado. Epoch, vamos a por el Epoch. Aquí está trabajando, chicos. Accuracy, fíjate, 95,45 y los 0,12. Vamos a ver ahora qué es eso, ¿no? Porque me diréis, bueno, ¿cómo analizamos nosotros el código este? Vamos a analizarlo, no hay ningún problema. Para ello estamos, para analizar el concepto. Así que vamos a preparar nosotros el análisis. Fijaros con la cantidad de épocas que hay, ¿no? Tenemos épocas específicas y todo tipo de características, ¿no? Fase de épocas, ya sabéis que lo que es la pérdida, fijaros aquí, ¿no? Que va hacia menos. Buen síntoma, ¿no? De 2 se coloca casi en 0,1, 13, 13,36. Y fijaros, accuracy, Fijaros qué pasada, accuracy, ¿no? Casi está el 94%, Fijaros qué pasada, ¿no? Con lo cual, ¿pueden ser buenos o no pueden ser buenos? ¿Qué creéis vosotros, chicos? Que puede ser bueno, ¿no?
Así que vamos a ver, analizando pormenorizadamente. ¿Qué quiere decir? Os dejo un poquito que razonéis un poquito vosotros para que me digáis. Bueno, ¿ya habéis analizado? Pues venga, vamos a analizarlo. Por una parte, ¿qué ocurre? El resultado que hemos proporcionado, ¿no? Que nos ha proporcionado la salida procede de un entrenamiento, ¿no? De modelo de red neuronal RNN, ¿no? Y su posterior evaluación. ¿Qué podemos evaluar de aquí? Pues bien, durante el entrenamiento, el modelo, acordaros que ocurre, que el modelo está aprendiendo de los datos y lo hace durante números de iteraciones conocido como épocas, ¿no? Hasta ahí bien. En el caso nuestro, establecemos 10 épocas. ¿Qué ocurre con las épocas? Las épocas se calculan y muestran la pérdida, ¿no? O la precisión, accuracy, ¿no? Con lo cual, ¿qué ocurre? Que los datos de entrenamiento, en este caso la pérdida, es una media de cuál sería lo lejos que está la predicción, ¿no? Respecto al modelo real, ¿no? Entonces, en el caso que estamos viendo nosotros, estamos utilizando la entropía, acordaros, cruzada binaria como función de pérdida y la precisión en el porcentaje de predicciones correctas hechas por el modelo. Entonces, ¿qué ocurre? Como podemos ver, la pérdida disminuye en este caso nuestro, del 0,5, del 0,62, fijaros cómo está disminuyendo, ¿no? En lo EPK1 al 0 de la época 10. Fijaros aquí al 0, 1, 1, 2, 4, 1. Mientras que la precisión que ocurre, que aumenta del 70, bueno, en este caso del 71%, aumenta hasta el 94%, casi rondando el 95%. Con lo cual, esto significa que el modelo está aprendiendo y mejorando su rendimiento por cada época. Después del entrenamiento, evaluamos el modelo de los datos de prueba, como estamos viendo aquí, los, no y accuracy. ¿Y qué ocurre con este tipo de que esto hace? Sobre todo para qué? Para medir cuán bien desempeña el modelo los datos que no hemos visto antes. Y se calcula y se muestra la pérdida y la precisión. Bien, por lo tanto, los datos de prueba del modelo logran la pérdida de 0,12 y la precisión es, como veis aquí, del 95,45. Los números indican que el modelo ha aprendido a generar bien a partir de los datos de entrenamiento y es capaz de hacer predicciones precisas de los datos no vistos previamente, con lo cual es espectacular. Aquí veis una predicción buena, buena no, buenísima, con lo cual estáis viendo el rendimiento que tiene. Con lo cual con RNN, como estáis viendo, podemos manipular mejor los datos y y entrenarlos con más fiabilidad. Bien, seguimos ahora con GRU. Así que vamos a ver un poco un ejercicio que es GRU. Y después de ver GRU empezamos a hacer un ejemplillo. Así que si no vamos a ver GRU, pues vamos a verlo. Sencillamente lo vamos a ver muy fácilmente. GRU, ¿qué puede ser? Pues es un acrónimo de Gate Recurrent Unit o unidad recurrente regulada, que es un tipo de arquitectura de red neuronal recurrente propuesta por Cho et en el año 2014. Así que, ya sabéis, ¿no? Podemos decir, por una parte, que en este caso es una unidad recurrente regulada. Unidad
Bien, esta red, ¿qué hace? Al igual que las redes neuronales de corto y largo plazo, LSTM, que ya la veremos, están diseñadas para ayudar a mitigar el problema del desvanecimiento de gradiente de las redes neuronales recurrentes estándar, RNN, lo que hace que sea más fácil para RNN aprender y mantener información a largo plazo. ¿Eh? Bien. ¿Eh? Funcionalidad, vamos a ponerla aquí, hace, hace, o la finalidad, podríamos decir, bueno, hace mitigar, podríamos decir, ¿no? Mitigar, ¿qué mitiga? ¿No? El problema del desvanecimiento de gradiente. ¿Mm? Por otra parte, hay que resumir las siguientes, cómo funciona GRU, ¿no? Las GRU. Bien, funcionalidad, ¿cómo funciona? Primera, lo primero que hace es actualización de puertas. ¿Mm? Bien, esto, acordaros, las GRUs podríamos decir que tienen lo que se llama una puerta de actualización. Esta puerta decide qué información debería pasarse a la salida. El propósito de estas puertas es aprender que la información es relevante y cuál no. Esa es la idea, ¿no? ¿Cuál información es relevante y cuál no? Lo que ayuda a regular el flujo de información. ¿Eh? Por otra parte, ¿eh? Vamos a colocarla aquí, tenemos las puertas de reinicio. Bien, ¿y esto qué es? Además de las puertas de actualización que hemos comentado antes, las GRUs también tienen unas puertas de reinicio. Si la puerta de reinicio es cerrada, se descartará la información pasada y la red comenzará a captar nueva información, efectivamente, ¿eh? Reiniciando su estado. ¿Eh? Y por otro tenemos los menos parámetros. ¿Eh? Los menos parámetros, menos. Las GRUs son más simples que las LSTM porque carecen de una puerta de salida, que las LSTM tienen, lo que reduce el número de parámetros de aprendizaje y simplifica el modelo. Esas son las cosas más importantes que tiene este tipo de estructura. Muchas tareas de las GRUs pues, han demostrado tener un rendimiento similar al STM, pero ojo, su simplicidad las hace más rápidas y fáciles de entrenar. Por esta razón, las GRUs pueden ser una opción atractiva para problemas de modelado de secuencias. ¿Mm? Pues bien, vamos a ver ahora ya una actividad. ¿Eh? Así que vamos a nuestro IDE y vamos a empezar a trabajar.
Quitamos ya limpiamos nuestro archivo y empezamos. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Por una parte vamos a crear un modelo de red neural recurrente con unidades recurrentes gate, que van a ser GRUs para un problema de clasificación binaria, como antes. Seguimos usando secuencias aleatorias de números, donde las secuencias se etiquetan en función de si la suma de los números es mayor que un cierto umbral. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Para ello vamos a empezar el código. Acordaros que siempre lo primero que tenemos que hacer es trabajar import con las librerías que necesitamos. Así que no va a diferir mucho con el anterior ejercicio. Lo único que aquí lo que hacemos es trabajar ya con las librerías. Por una parte en un pi, por otra vamos a trabajar con keras.models, import, secuencial, y luego tenemos ahora from, le ponemos keras, le ponemos layers y le ponemos import e importamos, como ya sabéis, GRU y vamos a colocar dense. Con esto ya tenemos preparado todo. Ahora import, vamos a importar la librería completa en un pi por si hace falta o requiere para otro tipo de características. Ahí sí que tenemos. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es, pues como siempre, ¿no? Generar las secuencias aleatorias. Así que ponemos x, va a ser igual a np.random, le ponemos .ran y aquí le ponemos ya lo mismo. Vamos a poner 1, 2, 3, 4 como antes. Le ponemos 10 y le ponemos 3. 1, mejor dicho, 1. Con lo cual no difiere mucho si os fijáis al ejercicio anterior. No va a diferir mucho. Calculamos la suma y las etiquetas de las secuencias. Así que la i va a ser igual, la variable i va a ser igual a que, ahí va, a np.where, como siempre, y en where en este caso np vamos a colocarle sum y aquí le colocamos ya directamente x, axis igual a 1. Y después aquí tiene que ser mayor, acordaros, como antes. A 5, 1,0. Con esto ya tenemos ya el control de los datos que queremos aleatoriamente obtener. Bien, vamos a dividir los datos en entrenamiento y prueba. Así que, como siempre, empezamos x-train, y guión train. Va a ser igual a x, ojo que no se ocurra como antes, que se nos ha olvidado ponerlo, lo ponemos en minúscula, y acordaros ahora 8000, como siempre, no vamos a diferir mucho, 8000. Y luego ya hasta 8000, vamos a ocupar variables del 1 al 8000 en x. Y luego en y lo mismo, para el entrenamiento, la i va a ser igual a 2 puntos, 8000. Con lo cual, de 1 a 8000 cogemos los datos. Y luego para las pruebas, cogemos el resto. Sería más o menos un 20%, supongo, de valores que cogemos. Un 80% sería, como estáis viendo, para de datos determinados para entrenamiento y un 20% del resto de los datos para prueba. Así que aquí le colocamos test x, ¿vale? Y luego y guión test va a ser igual a qué va a ser igual. Bueno, hoy estoy que salgo en interrogación. X, vamos a poner los corchetes y ahora entre 8000 en adelante, ¿no? 1, 2, 3, 2 puntos y luego lo mismo ocurre con la i. Así que la i le ponemos el 8000. 8000 y 2 puntos. Al cual el 8000 adelante hasta el 10.000. Bien, pues ahora lo que damos es crear el modelo. Así que model igual a secuencial model.add, ya me lo sabemos de memoria, ¿verdad, chicos? GRU, y ya directamente le ponemos aquí ni más ni menos que 10. Y luego después explicamos bien el código. Input,
Sharp y le colocamos aquí 10,1. Siguiente, model, ahí va, model.add, de nuevo, le colocamos aquí ya dense y le colocamos aquí 1, porque vamos a hacer nada más que, bueno, activation, rule no, sin moid, porque acordaos que son números binarios, así que vamos a colocar aquí sí, moid. Y ya con esto tendríamos preparado. Quitamos la coma y ya tenemos organizado. Ya tenemos el modelo creado y ahora lo único que hacemos, pues ahora vamos a compilar el modelo, así que le ponemos model.compiler y le vamos a colocar aquí ya los valores xtrain, y train le ponemos aquí epoch igual a 10 y batch size va a ser igual a, en este caso, 32, que es lo más los valores que estamos trabajando habitualmente. Y ahora ya evaluamos el modelo, así que vamos ahora a poner ahora los accuracy igual a que va a ser a model punto evaluate va a ser igual a x guión test y luego por otra parte y guión test y ya tendríamos preparada la evaluación. ¿Qué nos queda todavía? Ojo que el batch este nos está dando... Ah, no. A ver, ahora se tranquiliza, se normaliza el ID. Vale. Ahora print, ¿no? Ya pintamos, ¿no? Print. Y colocamos aquí, en este caso, el valor, la pérdida, ¿no? Que va a ser en este caso tanto por ciento, como siempre. Si os fijáis, no va a diferir nada del anterior. Lo único que internamente hace un proceso diferente al que hemos visto nosotros con una simple RNN. Así que 2F. Y vamos a ver si mejora, ¿no? El rendimiento. Vamos a verlo. Acordaros que la simple RNN nos hacía una buena mejora del rendimiento. Así que vamos a ver ahora si este también nos lo hace. Y ya lo único que nos queda es print y lo hacemos ahora accuracy. Y ahora la accuracy va a ser igual a 2 puntos, el tanto por ciento, le ponemos 2F, punto 2F y aquí ya le ponemos el tanto por ciento y le ponemos accuracy. Vale, y ya tenemos todo. Test. A ver, ahora y ya tenemos. Fijaros que ya lo tenemos. Vamos a explicar. Vamos a ver la explicación del código, que antes no habíamos hecho con el anterior, pero bueno, yo creo que es muy claro, muy convincente. Así que, bueno, lo de importar los valores, acordaros, no, ya sabemos, ¿no? Lo que corresponde, con lo cual no hay ningún problema. Por cierto, aquí no estamos usando array. Bueno, ahora lo vamos a ver. Lo que nos importa es generar los datos, ¿no? ¿Y qué podemos decir por una generación de datos? Pues aquí acordaros que lo que hacemos es 10.000 secuencias, ¿no? Aquí estamos trabajando 10.000 secuencias de 10 números aleatorios entre 0 y 1. Por eso ponemos la valor 1, true, para que sean binarios. Y luego, cada secuencia se calcula sumando los números, ¿no? Acordaros, cada secuencia lo calculando, sumando los números. Y si este suma es mayor a 5, se asigna en este caso la etiqueta 1 de esa secuencia, o 0, en este caso lo contrario. Con lo cual, si es mayor a 5, le agrego 1. Y si no, le agrego un 0. Bien.
Lo que hacemos es dividir los datos en conjunto de entrenamiento correspondiente, ¿no? Aquí, acordaros, dividimos los datos, pero el conjunto de entrenamiento, los primeros 8.000 secuencias, ¿para qué va a ser? Y luego el conjunto de pruebas son los otros 2.000 secuencias. Eso ya lo hemos dicho, que era esto. Y ahora, ¿qué hacemos después? Crear el modelo, ¿no? El modelo es muy simple. Lo único que hacemos, como ya sabéis, es trabajar con la función o la clase secuencial de que vuelvo a insistir. Así se nos queda. ¿Qué hace secuencial? Permitir apilar capas de modelos de manera secuencial, ni más ni menos. La primera capa que tenemos es GRU, con 10 unidades. Acordaros que GRU tiene 10 unidades. GRU, bueno, primero aquí, me he equivocado, 10 unidades. Y la segunda es una capa densa, con una sola unidad. Dense 1. Y la función de activación, sigmoid, ¿no? Que es la típica para el problema de clasificación en binaria, por eso lo estamos trabajando, porque estamos trabajando con números binarios. Bien, la compilación, pues aquí lo que hacemos es compilar el modelo, ¿no? Compiler. Y lo único que hacemos es, trabajando aquí la compilación, en función de la pérdida de entropía cruzada binaria, que es la que trabajamos nosotros, esa fórmula, esa función. Que es apropiada, como ya sabemos, para los problemas de clasificación binaria, ¿no? Y el optimizador Adam. Luego, ¿qué hacemos? Entrenamos el modelo, ¿no? Del conjunto de entrenamiento durante 10 épocas con un tamaño de 32. Y luego evaluamos el modelo, ¿no? La siguiente fase es evaluar el modelo. Finalmente, al evaluar el modelo, el conjunto de prueba y se imprime la pérdida o la precisión del porcentaje. La precisión del porcentaje y de predicciones correctas hechas en el modelo de datos. Compilación, si nos fijamos, aquí es fit, y el compilador no debe ser este. Fit sería aquí, así que acordaros, fit, para entrenar, le ponemos aquí fit con entrenamiento correspondiente y aquí sí tenemos que compilar. Así que el model, punto, con las prisas, compile, y ahora sí. Ahora acordaros que sería la pérdida, vamos a colocarla directamente la pérdida con acordaros con la fórmula correspondiente de entropía, ¿no? Así que binary guión Rosen, tropy, Rosentropy, y aquí le colocamos ya la coma, optimizer igual a Adam, y efectivamente luego nos queda ya la matrix, que va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? Pues ni más ni menos que accuracy. Bueno, esto es así. Optimizer vale. A ver si esto ahora se tranquiliza, que vamos más tarde. Vale. Pues nada, aquí tenemos todo. Binary, cross, entropy. Vale. Pues ya ahora sí, ahora sin problemas. Con las prisas ya, que queremos ir lo más rápido posible para que no se alargue el vídeo, pues se nos comen hasta las letras. Bien, pues vamos a empezar. Metrics, en este caso, está bien, ¿vale? Y accuracy. No sé por qué me da este error, porque evidentemente está bien. Vamos a ver, por si acaso. Ah, bueno, ahora no va a normalizar la cosa. Bien, guardamos. Y ahora sí, ahora ya preparamos el resultado. Vamos a ver el resultado ahora, así que vamos a analizarlo un poquito. Ahora vamos a ver qué características nos da el resultado, ¿no? Así que vamos a verlo. Aquí tenemos el resultado. Analizarlo poquito a poco porque ahora me voy a poner a analizarlo con vosotros. Así que ir viendo y qué creéis que
¿Qué resultado nos va a dar? Si bueno, malo, positivo, negativo. Así que ir diciéndome, analizando los datos. Si os fijáis aquí, ver la progresión que tiene de pérdida, de precisión. Fijaros cómo acaba. Puede ser bueno, ¿no? ¿Qué creéis, chicos? ¿Que es bueno o malo? La predicción o la pérdida. Fijaros aquí la progresión, ¿no? Que tiene. Empieza con un 60%, en la primera etapa. Luego fijaros cómo baja bestialmente, ¿no? Nuestra pérdida baja muchísimo, eso es muy bueno. Luego sigue bajando una manera abismal. Fijaros que llega al final de la última época, la 10, fíjate, estamos en nada, una pérdida mínima, y un porcentaje de precisión del 96, casi el 97%. Bueno, aquí tenemos directamente, ¿no? La pérdida y la precisión. ¿Ha servido más este ejercicio? ¿Nos ha dado más rendimiento este ejercicio que la simple RNN? Sí, ¿no? Nos ha ajustado mejor, ¿no? Con lo cual acordaros que en el caso nuestro, por ejemplo, si analizamos pormenorizadamente todo esto, pues tenemos que, bueno, época, acordaros, en 255, acordaros que tenemos 255, épocas son las épocas, ¿no? Y fijaros aquí como tengo 255, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que en este caso indica que tenemos 250 lotes, ¿no? Un grupo de datos con un conjunto de entrenamiento hasta que han procesado. La cantidad de lotes depende del tamaño total del conjunto de datos y del tamaño del lote que se eligió, en este caso 32, que pusimos, acordaros. Los es el valor. Y en el caso nuestro, el valor de pérdida del modelo está intentando minimizarlo, ¿no? Y en este caso se utiliza entropía cruzada binaria, que ya lo sabéis de memoria, y lo insisto 20.000 veces para que eso os quede. Objeto. El objeto, acordaros, es el número sea más bajo, mejor para nosotros. Y luego accuracy, que sería en este caso pues el porcentaje de clasificaciones correctas. Y en este caso el objetivo es el número que sea lo más alto posible. A medida que avanza la época, ¿qué ocurre? Que se puede ver cómo la precisión aumenta, ¿no? Y la pérdida disminuye. Lo que quiere indicar que el modelo, ¿no?, de aprendizaje a clasificar las secuencias correctamente. Y luego, ¿qué ocurre? Que después de las 10 épocas tenemos nosotros, del entrenamiento, el modelo evalúa el conjunto de prueba. A partir de la 63, barra 63, si lo vemos aquí, a partir de la 63 se evalúa. Aquí está. Este es el que evalúa. Esto, tener en cuenta que son los entrenamientos, los epochs que hemos visto aquí del 1 al 10 son los entrenamientos, y el 63, ojo, es donde indica los 63 lotes del conjunto de prueba que se han procesado. Con lo cual, acordaros, estos son los entrenamientos y esta es la prueba. Y evalúa todo ya. Aquí lo evalúa. Y nos da este tipo de valor. Con lo cual, los 63 lotes del conjunto de prueba que hemos procesado, los de las pruebas, es el valor de la función de pérdida que junto con la prueba es el valor importa. ¿Por qué? Porque muestra cómo se desempeña el modelo de los datos con los datos que no ha visto antes. Los comprueba. ¿Y qué ocurre? Que sí, bueno. Y luego, con accuracy en este caso, pues el porcentaje de clasificación correctas del conjunto de pruebas. Este valor es también muy importante. ¿Por qué? Porque muestra la capacidad del modelo para garantizar, cómo se comporta con los nuevos datos. Finalmente se muestra, como estamos viendo aquí, ¿no?, en los 0,09 y accuracy 0,97. Tanto se muestra la pérdida como la precisión del modelo en un conjunto de prueba. En este caso, el modelo alcanza un porcentaje, como veis ahí, del 97%, lo que indica que la clasificación es correcta.
Y el 97, bueno, en este caso, ten en cuenta que es el 97% de la secuencia del conjunto de prueba. Y la pérdida es espectacular porque no hay casi nada de pérdida, con lo cual es importante, es óptimo. Vamos ahora con LSTM. Así que vamos a preparar lo que es LSTM. Vamos a la pizarra famosa que tenemos y vamos a empezar con el STM. En el caso del STM, bueno, vamos a ver algunas características, otra forma de medición bastante interesante. Acordaos que las redes neurales recurrentes tiene otra característica que es LSTM. Y esta significa Long Short Term Memory. Son un tipo de redes neuronales recurrentes, especialmente diseñadas para evitar los problemas de desvanecimiento de gradiente también. Y fueron introducidas por, en este caso, Seffen, Hoeketer y Junger Schmidt-Huber, ¿no? En el 97. Las redes RNN, ¿qué hacen? Pues tradicionalmente tienen dificultades para aprender cuando se requieren conexiones de largo plazo debido a que este problema del desvanecimiento de gradiente. Por lo cual acordaros que en el caso nuestro podríamos decir que bueno, tienen dificultades para aprender cuando se requieren conexiones conexiones de largo plazo. Debido sobre todo a los problemas de desvanecimiento de gradiente. Podríamos decir, por desvanecimiento del gradiente. Bien. Tener en cuenta que si una consecuencia es lo suficientemente larga, si una secuencia, mejor dicho, es una consecuencialmente larga, ¿qué ocurre? Que RNN pues puede no ser capaces de llevar la información a los primeros pasos de la secuencia hasta los últimos. Por tanto, el STM resuelve este problema incorporando el carro de memoria o celda de estado, que se puede llevar, bueno, estos problemas los soluciona acordarse incorporando un carro de memoria. O celda de estado, como queramos llamarlo, ¿no?
que puede llevar la información a lo largo de muchos pasos, ¿no? ¿Mm? Bien. Además, acordaros que, bueno, también usa puertas para controlar el flujo de información dentro y fuera de las celdas de memoria. Hay tres de estas puertas en la unidad LSM. ¿Mm? Vamos a ver las puertas. Puertas. Bueno, perdemos la puerta de entrada. O input gate, como queréis llamar. Controla cuánta información nueva se añade a la celda de memoria. Otra sería la puerta de olvido. Forget gate. Controla cuando la información se descarta de las celdas de memoria. Y luego tenemos la otra, que sería la puerta de salida. Con este caso output gate. Esta que hace controlar cuánta información de la celda de memoria se usa para el cálculo de salida de la unidad. Debido a acordaros que la arquitectura del STM son capaces de aprender dependencias a largo plazo, lo que se hace útil para tareas como el procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento del habla, la traducción informática, de la traducción automática, informática, y muchas otras tareas que implican secuencias de datos. Así que vamos a ver un ejemplo, un supuesto práctico con este tipo de estructura, ¿no? Bien, vamos a empezar, chicos. Así que ya esto lo quitamos y vamos a empezar con la siguiente. Incluso voy a dejarme las importaciones. Incluso fijaros que vamos a hacer el mismo ejercicio, para que comprendáis un poco el concepto. Vamos a hacer el mismo ejercicio, no va a diferir mucho de lo que estamos haciendo. Lo que pasa que, bueno, voy a codificarlo para que os vayáis analizando, ¿vale? Entonces, voy a quitar todo esto y voy a empezar. Para ello, vamos a ver un poquito cómo empezamos, ¿no? From Keras Models, sí, ¿no? Necesitamos. Secuencial también. Import Keras Layer también. Acordaros que lo único que tengo que cambiar aquí es el STM, ¿no? El STM. Es lo que vamos a trabajar nosotros ahora. Bien. Y ahora NumPy. Esto sí me interesa. NumPy. El array incluso lo podríamos eliminar, pero bueno, vamos a dejarla, tampoco pasa nada. Pues ahora lo mismo, generamos secuencia aleatoria. Si os fijáis, vamos a hacer la misma operación. No voy a cambiar nada. Para que lo tengáis claro, pues si cambio mucho el código,
lo único que conseguimos es que os confundáis, ¿eh? Para que veáis el comportamiento, ¿no? Random punto run y vamos a colocar aquí otra vez 10.000. Vale, le ponemos 10 y acordaros que va a ser lo mismo, con lo cual esto no hay ni que explicarlo directamente, ¿eh? Vamos a ir a lo conciso, a lo que sea novedoso, es lo que vamos a explicar, el resto no, ¿eh? Porque la secuencia es la misma y no quiero cambiarla, ¿eh? La i lo mismo, ¿no? Vamos a poner la i ahora, va a ser igual a np.where y vamos a poner where np.zoom y hacemos la misma operación. Y aquí x, axis, los ejes igual, le colocamos 1 y esto ya hemos explicado, así que ya no hace falta en explicarlo, ¿eh? Así vamos más rápido, agilizamos la clase. 5, 1. A mí me gusta insistir y repetir 200 veces las cosas, pero bueno, ya lo tenemos definido y si no se va a alargar mucho el vídeo, así que vamos a intentar que vaya más rápido. Dividir los datos, acordaros, en entrenamiento de pruebas, así que ahora x-train, y-train. Va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, ni más ni menos que a x y la misma historia. 8.000, y luego 2 puntos 8.000. Con esto ya tenemos la división de datos en entrenamiento y prueba. De entrenamiento van a ser estos valores y como ya sabéis, las x, test y y test va a ser igual a x 8.000, 2 puntos, y el siguiente y va a ser igual a 8.000, 2 puntos. Y ya con esto tenemos la división. Ahora creamos el modelo, model igual secuencial model punto add lstm. Fijaros aquí, lo único que cambio, si os fijáis, la única variante de todo el ejercicio anterior es que cambio en este caso la función correspondiente, ¿no? Que es el stm la que vamos a trabajar. Así que le ponemos 10 input y vamos a colocar aquí ya 10,5. Y luego lo único que nos queda ya, vamos a colocar aquí otro 0, ¿vale? Model.add dense, capa densa, y le ponemos aquí 1, activation, sigmoid, y ya lo único que nos queda ya es compilar el modelo, model.compiler, los, como siempre, le ponemos binary, -cross, entropy. Esta es la fórmula para la pérdida que vamos a trabajar, optimizer. Optimizer igual a Adam y ya nos queda la matrix.
por declarar como parámetros. Va a ser igual ahora ya entrenamos el modelo model.fit. Ahora sí, necesitamos todas las variables xtrain y train y nos queda las épocas que vamos a hacer epoch 10 como siempre, seguimos con la misma dinámica y ahora nos queda backchase. Vamos a poner 32 y con esto ya tendríamos preparado ya el modelo. Ahora nos queda ya evaluar el modelo, así que vamos a poner los accuracy va a ser igual a model.evaluate y le vamos a colocar x test y luego le ponemos aquí guión test. Y ya con esto hacemos la prueba de rendimiento. Y ya lo único, pues como siempre, print, le colocamos los 2 puntos, tanto por ciento, punto, 2f, y aquí le ponemos tanto por ciento, los, el siguiente sería print, accuracy, tanto por ciento, punto, 2f, punto 2f, y tanto por ciento, accuracy. Con esto ya tendríamos preparado. Así que lo que quizá más relevante es crear el modelo, acordaros. Crear el modelo LSTM, acordaros que creamos un modelo secuencial y en este tipo de modelo de Keras que se compone de una pila lineal de capas, la primera capa, acordaros, es STM con 10 unidades y la segunda capa es dense con una sola unidad. Por lo tanto, la función de activación sigmoid es común para clasificación, con lo cual lo único, eso sí aquí, model, así, y es lo único. Lo único, acordaros que evaluamos directamente este tipo de comportamiento con evaluación del ST. Acordaros que lo único sería esto, porque lo otro es la forma en la que vamos a trabajar con la estructura de los datos dentro de este tipo de estructura, ¿no? El STM. Así que acordaros que sería lo único. Por lo demás, ese sería el comportamiento que tiene. 10 unidades y luego ya pues hace la forma directamente para que lo haga. Internamente acordaros que esta ya trabaja para hacer las predicciones en base a los entrenamientos. Que el 5 este tiene que ser 1. Si no da error porque no concuerda con la forma que tiene que tener el STM. Así que le colocamos este tipo de forma que es la que tiene que trabajar con este tipo de entorno STM. Así que ahora guardamos y ahora sí ejecutamos. Y ahora ya sale las epoch. Y vamos a verlo. Analizamos el código ahora por los chicos. Y vamos a ver ahora el resultado. Vamos a analizarlo. Como es habitual, analizaremos ahora el código. Y ya con esto hemos acabado la clase. Por hoy. Fijaros que hay que analizar de nuevo, ¿no?
el grado de comportamiento que tiene, tanto nuestra pérdida como en este caso nuestro ajuste al entrenamiento. Fijaros que es una pasada porque me está dando unas buenas métricas. Fijaros incluso que la pérdida con anteriores sistemas era un poco superior, incluso este minimiza más las pérdidas. Así que aquí, pues bueno, no hay que explicar mucho, ¿no? El rendimiento es bueno, óptimo, y bueno, y en el caso que estamos comentando, vamos a ver un poco, ya habéis analizado, chicos, os he dado un tiempo para que analicéis y ahora vamos a ver qué conclusiones sacamos, ¿no? Una carta, como siempre, ¿no? He puesto las épocas, como siempre, ¿no? Que cuando, en este caso, bueno, una época es, como ya hemos comentado, cuando un dataset pasa tanto por delante como por detrás de la red neuronal una vez. Por delante y por detrás de la red neuronal. Pasa por todos los componentes de la red neuronal por delante y por detrás. Epoch. La cantidad de épocas es un hiperparámetro que define el número de veces que el algoritmo de aprendizaje recorre todos los conjuntos de datos de entrenamiento. Los ya hemos visto que son las pérdidas, ¿no? Y la pérdida de una función de penalización. El valor de pérdida más alto que ocurría, ¿no? Sugiere, ¿no? Que la predicción del modelo está lejos del valor verdadero, ¿no? Y luego, accuracy, será la predicción, ¿no? ¿Y qué ocurre con la predicción? Que la precisión es una métrica de rendimiento, ¿no? Del problema de clasificación. Es la proporción de predicciones correctas con respecto al total de predicciones realizadas. Vamos haciendo pruebas y vamos viendo. El resultado de la muestra, podemos decir que lo que encontramos aquí es que los valores de pérdida y precisión para cada época durante el entrenamiento y luego finalmente que tenemos también el conjunto de pruebas, ¿no? Recordaros que es 63/63. Por cada época de entrenamiento la pérdida disminuye, ¿no? Y la precisión aumenta, lo que indica, ¿no? Que el modelo está aprendiendo correctamente. A predecir el qué, las etiquetas de los datos de entrenamiento. La tasa de aprendizaje puede variar, ¿no? Pero generalmente disminuye a medida que el modelo, ¿no? Se acerca a la solución óptima. Al final, el modelo de evaluación en el conjunto de pruebas y se obtiene en este caso una pérdida de ¿cuánto? 0.13, ¿no? Y la precisión es en este caso de 94%. ¿Esto qué significa? Que el modelo, el promedio, tiene, en este caso, un error de 0,13, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Y que su predicción, en su predicción, ¿no? Y también, y acierta, en este caso, ¿cuánto? El 94%, ¿no? De las veces del conjunto de prueba. El tiempo que lleva cada época está también mostrado, si os fijáis ahí, ¿no? ¿Cuántos segundos ha tardado en rastrear y, bueno, en este caso calcular los datos y los valores, ¿no? Lo tenemos ahí mostrado, ¿no? Y esto va a depender de qué, del tamaño del modelo, el tamaño del conjunto de datos que tengamos, ¿no? Y también, sobre todo, la capacidad de procesamiento de la computadora que tengamos. Y en este caso, el entrenamiento parece pues haber tomado alrededor de esos tipos de segundos que vemos ahí, entre 1 y 5 milisegundos. Y aquí tenemos un segundo y 3 milisegundos. Con lo cual el total de aprendizaje es un segundo en hacerlo. Alrededor de un segundo. Bien, por tanto, que es muy buena, fenomenalmente buena. Vale. Pues ya con esto hemos acabado la clase.